Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar ya la clase. Como siempre, pues espero que todos se encuentren bien de salud y por su casa todo después esté tranquilo, ¿no? Las buenas noticias de estos días es que ya se están empezando pues a vacunar a las personas eh, de menos edad y en estos días pues a muchos de nosotros los profesores que les enseñamos, nos va a tocar también pues, la vacunación, ¿no? Y eso es muy bueno porque así con sus compañeros, ¿no? De que van a continuar el año pasado, ya de repente volvemos a la parte presencial, ¿no? Presencial. Ustedes obviamente van a continuar pues con su preparación y también podrían hacerlo de esa manera. Bien, el tema que vamos a desarrollar hoy corresponde al tema 14, que vienen a ser el estudio de las reacciones químicas. En esta primera parte vamos a ver pues, los conceptos básicos de las reacciones químicas, su clasificación, que viene a ser la parte cualitativa, ¿no? Del capítulo. La parte cuantitativa, que tiene que ver con cantidades ya, de las reacciones químicas, corresponde al balance de las ecuaciones, ¿no? Y ahí vamos a hablar de los métodos del balance, métodos de tanteo, método de, algebraico, el método redox, pero eso va a ser para la clase posterior, ¿no? Aquí vamos a ver la primera parte, donde vamos a ver aspectos generales de lo que vienen a ser las reacciones químicas. Bien, como siempre vamos a empezar pues haciendo el resumen de la clase, hablando en primer lugar de qué cosa es una reacción química. Su definición, jóvenes, es sencilla, aunque el proceso es bastante complejo, ¿no? Se dice que una reacción química es el cambio o transformación que experimenta la materia debido a que ésta interacciona con otras, o sea, hace contacto con otras, o por el efecto pues de la energía, ¿no? La energía puede transformar químicamente la materia eh, utilizándose pues calor, luz, electricidad o cualquier otra forma de energía. En este proceso, jóvenes, se forman nuevas sustancias con propiedades y estructuras diferentes a las iniciales. Esa es la parte fundamental de esta definición, ¿no? Porque la materia, que es prácticamente todo lo que nos rodea, constantemente está transformándose, jóvenes, pero las transformaciones son de dos tipos: transformaciones físicas o cambios físicos y las transformaciones químicas o cambios químicos. Los cambios químicos son reacciones químicas, eso es lo que vamos a tratar ahora. Pero para que se considere un cambio químico, una reacción química, se debe cumplir esto, ¿no? Que se deben formar nuevas sustancias con propiedades y estructuras distintas a las iniciales. Propiedades significa que se van a comportar de distinta manera, ¿no? Y estructura significa que van a tener diferente fórmula química de lo que tenían pues al inicio. No todas las transformaciones generan nuevas sustancias, ¿eh? Solamente aquellas que sean reacciones químicas generan nuevas sustancias. Por ejemplo, si dejamos el agua a la intemperie, pues se va a evaporar, esa es una transformación. Pero no es química porque el agua al inicio de forma líquida y al final de forma de vapor, sigue siendo agua, ¿no? Es decir, tiene la misma fórmula, la misma estructura, las mismas propiedades. Por el contrario, si dejamos pues al hierro a la intemperie, se oxida, ¿verdad? Y aparece una nueva sustancia que es el óxido. Aquí sí hay un cambio químico, ¿no? ¿Por qué? Porque la sustancia original se transforma en otra con propiedades distintas. El óxido se comporta muy diferente a lo que es el metal puro, ¿no? Y además la fórmula pues es distinta. Ese tipo de cambios es lo que vamos a ver pues ahora, pero hay que saber diferenciarlo con los otros, ¿no? Para no confundirlo. Evidencias de las reacciones químicas. Cuando observamos, jóvenes, la transformación de un material y queremos garantizar, ¿no?, que esa transformación que estamos observando es una reacción química, hay que observar ciertos hechos fundamentales que se conocen como evidencias. Las más saltantes son 4 de ellas. Claro que no se presentan todas al mismo tiempo, ¿no? Hay algunas pues que se presentan solamente una de esos hechos, a veces se presenta dos, tres o hasta los cuatro, inclusive otras más, ¿no? Pues estas son las más importantes. Se puede afirmar, jóvenes, que las transformaciones que experimenta la materia corresponden a reacciones químicas, porque hemos dicho que no toda transformación es reacción química,
Si observamos los siguientes hechos de forma directa o de forma indirecta. De forma directa, jóvenes, lo hacemos con los sentidos, ¿no? Y de forma indirecta se puede hacer pues con instrumentos, ¿no? Como termómetros, ¿no? Para pedir cambios de temperatura, con manómetros para ver cambios de presión, si hay gases invisibles, ¿no? O cambios de color en los materiales utilizando indicadores ácido-bases, como cuando se forman o cuando se quiera medir el pH o pOH de la sustancia, ¿no? Las formas directas son estas de acá. Cambios de color, olor y sabor de los materiales, ¿no? Cuando tenemos un objeto material y observamos que con el tiempo cambia de color, ¿no? O cambia pues de olor o sabor, vamos a decir que esa sustancia ha reaccionado químicamente, ¿no? Con el ambiente. Por ejemplo, podemos ver esta imagen. Miren, a una manzana, ustedes habrán pues alguna vez mordido, han dejado un tiempo y notan pues que se oscurece, ¿no? ¿Por qué? Porque al morder han quitado pues la protección exterior y las sustancias que estaban en el interior empiezan a reaccionar con el oxígeno del aire, con el ambiente y se transforman. Y normalmente estas nuevas sustancias van a tener colores distintos pues a las iniciales. Este es un hecho, una evidencia que no certifica pues que ha habido una reacción química, ¿no? Ahora, no solamente puede ser pues cambio de color, también de olor, ¿no? Por ejemplo, cuando la carne no se malogra, sentimos ese olor pues fétido, debido a que las proteínas se han transformado en sustancias cáusticas, ¿no? De olor cáustico, como las aminas, ¿no? Entonces, ese cambio de olor también nos indica que ha habido una reacción química, ¿no? O el sabor, ¿no? Algunos materiales cuando se prueban, ustedes lo van a sentir rancio, porque se han formado pues nuevas cosas que le ha cambiado pues el sabor, ¿no? El caso de la leche, por ejemplo, la leche en teoría pues es dulce porque tiene un azúcar que es la lactosa, pero cuando la leche está mucho tiempo a la intemperie se transforma el azúcar, ¿no? La lactosa en ácido láctico, un ácido, la leche va a tener sabor agrio, ¿no? Van a notarlo así. Y muchos otros productos que se pueden consumir, ¿no? Lo detectan por el olor. Este es un primer hecho importante, ¿eh? Los mismos metales jóvenes cuando se oxidan cambian de color, ¿no? Bien, otro hecho que se toma como evidencia de que ha ocurrido una reacción química es la liberación de sustancias gaseosas. La aparición de gases jóvenes que no estaban ahí, sino que aparecieron al contacto de los materiales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes disuelven la sal de Andrews en el agua o cualquier pues pastilla efervescente, verían esto, ¿no? La agregan al agua y empieza a salir pues burbujas. Se está liberando un gas que no estaba ahí, ¿no? Apareció por el contacto de los materiales. No es como cuando ustedes abren una gaseosa, no abren una gaseosa, se libera un gas, pero ese gas estaba ahí, pues, por eso se llaman gaseosa, ¿no? En cambio aquí no había gas. El contacto de los materiales generó pues una sustancia gaseosa. Eso es una evidencia. Cuando se quema algo también se libera pues humo, no sustancia gaseosa, ¿no? O cuando ustedes agregan, por ejemplo, ácido eh, muriático, por ejemplo, para que utilizan en limpieza, a las mayólicas, la parte sucia se disuelve y se libera gases, aparecen burbujas, ¿no? Eso es pues una evidencia también de que ha ocurrido una reacción química. Otra es la absorción o liberación de energía, cambios térmicos, cambios de temperatura. Siempre que dos o más sustancias reaccionan, la temperatura, jóvenes, cambia porque normalmente ocurre absorción o liberación de energía. A veces ese cambio es tan pequeñito que solamente se puede registrar con termómetros muy sensibles, pero a veces el cambio es muy violento y drástico. No solamente se registra un cambio alto de temperatura, sino también aparece una llama, jóvenes, una llama fuego, ¿no? Como pasa, por ejemplo, aquí, cuando se enciende pues el alcohol que ahora pues lo usamos continuamente para desinfectar, hay que tener cuidado porque es un combustible, ¿no? Le podemos acercar el fuego y se quema. Ahí observamos un cambio térmico, ¿no? Drástico. Ahora, no siempre es calentamiento, ¿eh? Puede ser también enfriamiento, ¿no? Debe haber un cambio térmico. Y la cuarta evidencia es la formación de precipitados. Un precipitado es un material que no se disuelve en el agua. Aparece así de improviso y como no se disuelve, se va al fondo del recipiente, precipita, cae al fondo, ¿no? Normalmente esto pasa cuando reaccionan sustancias en fase líquida, ¿no? Puede mezclar dos sustancias líquidas incoloras y el contacto genera la aparición de algo distinto, un precipitado de un color, pues, bien llamativo, ¿no? Como esta imagen, noten, aquí se está mezclando dos líquidos y cuando hace contacto aparece un material amarillento, ¿no?
en este caso turbio, que es insoluble y se va al fondo. Eso se llama precipitado. Precipitado. En casa podemos observar este hecho también. Si ustedes, por ejemplo, a la Coca-Cola, ¿no? Que tiene pues ciertas sustancias, le agregan el zumo de limón, van a notar que se pone turbia. Aparece un material de color marrón, distinto al color pues negro característico de la Coca-Cola, y se va a ir al fondo. Eso se llama precipitado. Entonces, estos hechos son los más saltantes que se pueden observar, jóvenes, para afirmar que tal cambio es con certeza una reacción química, ¿no? Es una reacción química. A menudo estos cambios, jóvenes, son bastante pues espectaculares, ¿no? O sea, son bastante llamativos. Sin embargo, a veces son tan comunes que no le prestamos atención, ¿no? Por ejemplo, cuando se enciende fuego, ahí se puede observar muchas cosas, jóvenes, con bastante detalle, pero nadie pues le presta atención, ¿no? Cuando ustedes prenden fuego pues a las hornillas de las cocinas para preparar sus alimentos, ahí se ve pues una reacción química, ¿no? Sin embargo, nadie se hace caso pues a eso, ¿no? Pero si lo observara con detalle, vería muchas cosas muy fascinantes, ¿no? Salvo pues que aquellos que les interese la ciencia ya con más detalle, ¿no? Para los que van a postular más adelante, ¿no? A carreras de ciencia e ingeniería, en los laboratorios van a ver estos hechos, ¿no? Van a lograr medir muchas cosas y es muy interesante. Claro que a los que les gusta pues más las letras o otros tipos pues de carreras no relacionadas con la ciencia, de repente no les llama pues la atención, ¿no? Pero sí son interesantes. Bien, los cambios químicos son más pues complejos, ¿no? Como pueden ver, porque estos cambios de color, liberación de gases, formación de precipitado, fuego, son cambios complejos. En cambio, las transformaciones físicas que no son reacciones químicas son cambios sencillos, ¿no? Por ejemplo, evaporación del agua, cuando el agua se congela, ¿no? O cuando el metal hierro se funde para ponerle un molde y fabricar pues partes metálicas, ¿no? Y así. Esos cambios son físicos y son pues sencillos. Los cambios químicos, como podemos observar, son cambios pues complejos. Bien, una característica adicional que podemos mencionar en esta parte, muchachos, es el hecho de que cuando hablamos de que en una reacción química se forman nuevas sustancias, estamos hablando pues de que lo que aparece tiene una fórmula distinta, ¿no? A lo que tenía pues al inicio, pero no significa que los átomos individuales hayan cambiado. Uno puede creer, ¿no? Por ejemplo, si el hierro se transforma en una reacción química, se va a convertir en oro, ¿no? O en plata, o en cobre. No es así. El hierro sigue siendo hierro, ¿no? En los productos de la reacción sigue siendo hierro. La diferencia nada más es que va a estar formando parte de una fórmula distinta a lo que había pues al inicio, ¿no? A nivel microscópico, los átomos como tal no alteran su identidad, ¿ah? O sea, si la reacción inicia con calcio y azufre, al final va a aparecer también calcio y azufre, ¿no? Pero va a aparecer de una forma distinta a lo que había al inicio, ¿no? Eso se llama nueva sustancia. No significa que el calcio se haya convertido en otro elemento y el azufre se haya convertido en otra cosa, ¿no? No es así. Estos cambios no alteran la identidad, pero debido a las interacciones, que son los choques atómicos y moleculares, se rompen enlaces químicos jóvenes y se forman nuevos enlaces, por lo que se produce un reordenamiento de los átomos de una forma distinta a lo que había al inicio, con la siguiente aparición de esas nuevas sustancias, ¿no? Con nuevas fórmulas. Por ejemplo, si hablamos de la oxidación del hierro, que es una reacción común, química, se observaría de esta forma, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá una muestra de clavos de hierro, supuestamente hierro puro. Si analizásemos el interior, veríamos que estaría formado por miles y miles y miles de millones de átomos de hierro, todos ellos unidos entre sí mediante el enlace metálico. Si esto lo combinamos con el oxígeno es un gas, debe estar en un balón cerrado. En el interior, jóvenes, hay átomos de oxígeno unidos entre sí, formando moléculas O2 mediante el enlace covalente. O sea, cada especie de forma individual tiene sus propios enlaces. Pero ¿qué pasa cuando estos materiales entran en contacto? Aparece pues el óxido de hierro, ¿no? Que lo vemos así. Aquí vemos un cambio, ¿no? En el color, que justamente indica que ha habido una transformación química, ¿no? Pero no significa, jóvenes, que este óxido que ha aparecido ya no tenga hierro ni tenga oxígeno. Sí tiene hierro y tiene oxígeno, ¿eh?
pero con una agrupación distinta. Aquí es hierro 2, oxígeno 3, ¿no? Aquí es oxígeno solamente O2 y aquí es hierro solito, pero aquí ya es agrupación de los dos porque se han combinado. Esto que está acá es muy distinto en propiedades al oxígeno O2 y al hierro metálico, ¿no? Y no solamente en propiedades, sino también en la fórmula. Este óxido de hierro, ustedes lo habrán visto, alguna vez lo han tocado, se fragmenta con facilidad, es un material muy frágil, ¿no? Se vuelve polvo con facilidad. Es por eso que los materiales de hierro oxidado ya perdieron pues su consistencia, ¿no? Ya no tienen la misma resistencia que tenían pues cuando eran puros, ¿no? Por eso el hierro oxidado, que se le conoce como chatarra, ¿no? O el fierro, como le llaman, porque hierro es el elemento, fierro es otra cosa, ¿no? Ya no sirve, ¿no? Para mantener estructuras porque fácilmente se pueden romper, se pueden fragmentar. Entonces, eso es lo que indica una reacción química. No significa que el hierro y el oxígeno se hayan transformado en otra cosa, ¿no? Lo que ha pasado simplemente es que cuando han hecho contacto, se han roto los enlaces y se han reagrupado de manera distinta, ¿no? Generar una estructura con fórmulas diferentes y propiedades también. Esto es lo que va a pasar. Bien, otros cambios o transformaciones de la materia. Hemos dicho que la materia, jóvenes, se transforma constantemente y no todos los cambios que genera son reacciones químicas, ¿eh? Hay que tener cuidado. Bien, la materia también se puede transformar sin la necesidad de aparición de nuevas sustancias. Estos cambios se denominan físicos, cambios físicos, no son reacciones químicas, ¿no? Nosotros hay que saber diferenciarlos. Y la diferencia está con las evidencias que hemos mostrado. En estos procesos, o sea, en los cambios físicos, el material original solo modifica su apariencia, ¿no? Sus unidades estructurales no alteran su composición, van a ser las mismas. Es decir, en los cambios físicos, al inicio y al final del proceso, las sustancias van a ser las mismas y se van a representar con la misma fórmula química. Solamente ha modificado su apariencia, ¿no? Por eso le llama cambio físico, porque solamente modifica lo externo, lo físico, ¿no? Por el contrario, en los cambios químicos hay modificación interna, hay reagrupamiento de átomos por ruptura y formación de nuevos enlaces. Comparación entre cambios físicos y químicos. Miren, en este cuadrito vamos a ver pues la diferencia que existe entre un cambio físico y un cambio químico en relación al análisis de los productos. Siempre ustedes deben analizar al final del proceso qué ha aparecido. Si aparece algo nuevo, es químico. Si se mantiene lo mismo, es físico, ¿no? Por ejemplo, la evaporación del agua es un cambio físico porque tenemos agua líquida al inicio, agua en vapor al final, pero sigue siendo agua. Entonces es un cambio físico porque la sustancia no ha modificado pues su fórmula, ¿no? Por el contrario, si hablamos de la electrólisis del agua, donde al agua se le aplica electricidad y lo rompemos los enlaces y se separa pues hidrógeno y el oxígeno, esto sí es un cambio químico, porque al inicio teníamos agua y al final ya no vamos a tener agua, vamos a tener hidrógeno y oxígeno por separado. Nuevas sustancias, nuevas fórmulas, cambio químico. Esa es la diferencia. Fundición del hierro. Fundición, jóvenes, es derretir el hierro para ponerlo en moldes y generar estructuras, ¿no? De diferente utilidad. En esa fundición tenemos hierro solo al inicio, luego hierro líquido al final, pero sigue siendo hierro. Eso es un cambio físico. En cambio, si hablamos de la oxidación del hierro, ya es otra cosa, ¿no? El hierro se combina con el oxígeno y forma pues una nueva sustancia, que es el óxido, con fórmula y propiedades distintas, ¿no? Esto es químico. Conversión de la madera en serrín o acerrín, como ustedes le llaman, consiste simplemente en fragmentar pues a la madera, ¿no? En pequeños trocitos, donde el componente estructural, que es la celulosa, porque la madera tiene celulosa, no cambia, ¿no? No cambia. Solamente están generando un proceso mecánico, ¿no? Un bloque enorme pues, de madera lo está convirtiendo en partículas pequeñas, pero sus componentes internos siguen siendo los mismos. Es un cambio físico. Pero ¿qué pasa si esa madera o a la celulosa y la madera que forma el papel lo queman? Eso ya es un cambio químico. ¿Por qué? Porque esa celulosa se convierte en CO2 y agua, ¿no? CO2 sale en forma de humo y agua pues va acompañando, ¿no? Este humo también, o puede generarse en forma líquida. Entonces la celulosa tiene una fórmula química y el CO2 y el agua tienen otra fórmula, ¿no? Eso es un cambio químico. La licuación del cloro
licuación, jóvenes, es conversión de un gas en líquido, ¿no? Vamos a tener cloro al inicio gaseoso y luego cloro líquido al final, pero sigue siendo cloro. Esto se hace, jóvenes, porque como el cloro es un gas, ocupa un espacio muy grande, por eso se le confina a recipientes pequeñitos, pero al aplicarle presión se vuelve líquido, se licúa. Pero al inicio y al final sigue siendo cloro. Es un cambio físico. Pero si hablamos de la potabilización del agua con cloro, eso ya es un cambio químico. ¿Por qué? Porque aquí ahora el cloro no va a cambiar de estado, de gas a líquido, sino va a reaccionar con la materia orgánica presente en el agua, con los virus, bacterias, parásitos, hongos, y los va a destruir, ¿no? Por eso la cloración del agua reduce pues los agentes patógenos, ¿no? Destruirlo significa que va a formar nuevas sustancias, pues, con los componentes de estos microorganismos, compuestos clorados, que van a ser distintos al cloro, pues, inicial. Eso es un cambio químico. Y van a notar, jóvenes, que los cambios químicos son cambios, pues, complejos, ¿no? No es como los cambios físicos, normalmente son cambios, pues, mecánicos o cambios de estado, simplemente, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar. Bien, una vez que conocemos ya pues qué es una reacción química y cómo reconocerlo, vamos a escribirlo, jóvenes, porque las reacciones químicas se escriben, ¿no? Para ser analizadas y utilizadas pues en los cálculos, ¿no? Y se escriben con lo que se llama la ecuación química. Una ecuación química, ¿no? Es la representación esquemática de una reacción química utilizando símbolos y fórmulas de las sustancias que se van a transformar y las que se van a obtener. Toda reacción química se puede representar de forma esquemática, entonces, con una ecuación química. En esta se indican pues símbolos y fórmulas de las sustancias que se transforman y de las sustancias que se producen. Así también se pueden indicar los estados físicos, sólido, líquido, gas de los materiales que están reaccionando. Además, se puede indicar otros parámetros importantes como la energía, ¿no? Si se utilizó calor, hay que poner calor. Si se utilizó luz, hay que colocar pues luz. Incluso los catalizadores, ¿no? Que son sustancias que modifican la reacción haciéndolo más rápida o más lenta, ¿no? Se pueden colocar también. Y muchas cosas más se pueden escribir en la ecuación. Pero eso depende ya de las necesidades de la información que querramos, ¿no? Dar. Pero nosotros vamos a ver por las ecuaciones más sencillas, donde nos va a interesar principalmente las sustancias que van a iniciar la reacción y las sustancias que van a formar o formarse de la reacción, ¿no? Y en algunos casos vamos a incluir también la energía, pero el resto de cosas ya se va a ver pues en otros capítulos, ¿no? Por ejemplo, en la cinética química que vamos a ver más adelante, vamos a ver las reacciones donde se incluyen pues a los catalizadores y otros factores más. Por ejemplo, para la disolución de química del metal zinc en ácido muriático, su ecuación, jóvenes, se escribe así. Tiene esta forma. Se escribe al zinc como un material sólido, porque lo es, el zinc es un metal. Se escribe al ácido que va a reaccionar con él, con la notación AC, porque este ácido se encuentra disuelto en agua, AC se llama acuoso, y se pone una flecha para indicar pues que a partir de ellos se generan los productos. Uno de los productos es el zinc cloro 2, que permanece dentro del agua, y otro producto es el H2, que es una sustancia gaseosa que se separa, ¿no? de la reacción en forma de gas. También se puede indicar que en este proceso va acompañado de calor, o sea, se libera energía. Esta es la ecuación de proceso. Noten, jóvenes, que sin al inicio, sin al final, ¿no? Hidrógeno, cloro también aparecen al final. No desaparecen los elementos, solamente se ordenan, ¿no? Toda reacción química tiene dos partes, jóvenes. La primera parte contiene las sustancias que van a dar inicio a la reacción, se llaman reactivos o reactantes. Y la segunda parte, separado por una flecha, están los productos o las sustancias que resultan de la reacción. Esto es energía, no es parte de los productos, es simplemente energía. A menudo las ecuaciones químicas se representan con una flecha, aunque en algunos casos se puede utilizar dos, en dos sentidos, ¿no? Pero usualmente se coloca una sola flecha, que es la reacción más característica que se conoce. Adicionalmente, jóvenes, a cada sustancia va asociado un número adelante, que aquí se coloca o se ha colocado en rojo, que son los coeficientes que balancean la ecuación. Esto para que se cumpla una ley fundamental que se conoce como la ley de conservación de la materia, ¿no? Eso indica que si la reacción ingresa un átomo de cobre, un zinc, debe salir un átomo de zinc.
Si ingresan dos hidrógenos, deben salir dos hidrógenos. Dos cloros para que la ecuación esté bien escrita. Donde estos subíndices, en paréntesis, jóvenes, indican los estados físicos en los cuales se encuentran los materiales. Ese sólido, AC acuoso dentro del agua, G gaseoso, y si hay L, estado líquido. Aquí no lo hay, ¿no? Pero hay ecuaciones donde sí se escribe. La flechita separa las sustancias iniciales y finales, reactivos y productos, e indica el sentido de la reacción, o sea, avanza en esta dirección, ¿no? Hacia la derecha. Un solo sentido es una reacción irreversible, se llama. O sea, una vez que aparecieron los productos, la reacción termina. Los reactantes ya se habrán consumido y al final solamente vamos a recoger a ellos. Porque vamos a ver, como hemos mencionado, que hay reacciones pues, que tienen dos flechas, ¿no? Que se pueden desarrollar en ambos sentidos. Esas reacciones no terminan, porque conforme uno va avanzando la reacción en un sentido, también se puede desarrollar en el otro y se compensa. En cambio, las reacciones de un solo sentido no pueden volver hacia atrás porque son irreversibles, ¿no? Se dice. Los numeritos 1, 2, 1, 1 se llaman coeficientes que balancean la ecuación o coeficientes estequiométricos. Vamos a ver más adelante que esos coeficientes se van a utilizar para hacer cálculos, ¿no? De cantidades. Bien, entonces toda reacción química se representa de esta manera. Y nosotros jóvenes, en adelante, vamos a ver solamente las ecuaciones. Ya no las reacciones, ¿ah? Porque las reacciones, como hemos dicho, es la parte compleja. La ecuación es la representación de la reacción. Vamos a analizar solamente ecuaciones. Bien, como siguiente punto entonces vamos a clasificar a las reacciones químicas dependiendo del tipo de ecuación que tengan, ¿no? Vamos a hablar acá de tipos de reacciones químicas. En este punto se evaluará las diferentes formas de las ecuaciones químicas, ¿no? ¿De qué forma ha sido escrita, ¿no? La ecuación química? Y esto va a depender de la naturaleza de los reactivos, o sea, de los reactantes, ¿no? ¿Quiénes son? Los metales reaccionan de una forma, los no metales de otra forma, los ácidos de una forma, los hidróxidos de otra forma, y de acuerdo a cómo estén escritas las ecuaciones, vamos a tener diferentes tipos, ¿no? De reacciones químicas. Y vamos a ver básicamente 4 tipos de estas reacciones. En este cuadrito está especificado, jóvenes, el mecanismo y la forma de la escritura de las ecuaciones. Y los nombres, ¿no? Para cada caso. Esto, por ejemplo, de acá, es una ecuación que representa una reacción de síntesis, ¿no? Aquí se ha puesto con ejemplos ya reales, ¿no? Pero en cuestión teórica, una reacción de síntesis también se le puede llamar adición o combinación. Varias sustancias, elementos o compuestos se combinan formando una sustancia más compleja, una nada más. Hay un solo producto. En toda reacción de síntesis pueden emplear varias sustancias de reactantes, pueden ser 2, 3, 4 o más, pero siempre va a aparecer un solo producto, que es la síntesis, ¿no? de estas sustancias. Entonces, toda ecuación química donde ustedes vean que hay varios reactantes y un solo producto, le van a llamar reacción de síntesis. También se le puede llamar reacción de adición, es porque están sumando esto para dar esto, ¿no? O reacción de combinación. El otro tipo se llama reacción de descomposición. Descomposición. Vean la ecuación, un solo reactante se separa en sus componentes, ¿no? La teoría dice que una reacción de composición se desarrolla cuando una sustancia compleja, grande, se transforma en otras elementos o compuestos de estructura más sencilla, más simple, ¿no? Noten que estas dos reacciones son opuestas, ¿no? Porque aquí hay varios reactantes, un solo producto. En cambio, aquí un solo reactante, varios productos, ¿no? Él se va a descomponer. Aquí aparecen dos productos, puede haber más, 3, 4, 5 más, dependiendo la complejidad del reactante. El tercer tipo se llama reacciones de sustitución o desplazamiento. La teoría dice que un elemento pasa a ocupar el lugar de otro en un compuesto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos este compuesto y acá está el elemento. Y si analizamos los productos, vemos, jóvenes, que el zinc ha ocupado el lugar del cobre, ¿no? Y se ha quedado con el cloro. Y el cobre ha sido desplazado, ha sido sacado de ese lugar. Eso se llama desplazamiento o sustitución. El zinc sustituye al cobre, por eso se une con el cloro y el cobre queda desplazado. Ahora, el orden como está escrito aquí es variable. El zinc puede estar adelante y el atrás no cambia, pues, ¿no? Pero lo que sí se va a observar en todas estas reacciones es que un elemento va a pasar a ocupar el lugar de otro en un compuesto. En la cuarta reacción, que sería pues la más compleja,
se conoce como reacciones de intercambio. Como dice acá en la teoría, dos elementos de compuestos distintos intercambian sus posiciones obteniendo nuevos pues, compuestos, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá, el sodio está unido con el cloro, la plata está unido con el NO3, pero los productos se han intercambiado, miren, ¿no? El sodio ahora se ha unido con el NO3 y la plata se ha unido con el cloro. Ha habido un doble intercambio, ¿no? O simplemente un intercambio, ¿no? De componentes. Esta reacción más compleja respecto a los demás, porque siempre hay compuestos, ¿no? Intercambian sus componentes y forman nuevos compuestos. Esta última reacción, jóvenes, de intercambio, también se le conoce como reacciones de metátesis o reacción de doble desplazamiento, ¿no? Porque hay doble desplazamiento, ¿no? Se han desplazado pues uno con otro, ¿no? O sea, aquí el nitrato ha desplazado pues al cloro, ¿no? Y el sodio ha desplazado pues a la plata, ¿no? Y se generan un doble intercambio o reacción de metátesis se llama, metátesis. Aunque el término corriente pues es reacción de intercambio, ¿no? Pero por si acaso pues hay que recordar este nombre, reacción de intercambio o reacción de metátesis, ¿no? Es así. Entonces para los ejercicios a ustedes le van a dar una serie de ecuaciones y le van a preguntar qué nombre tienen, ¿no? Si son reacciones de síntesis, van a tener esta forma. También puede ser adición. Reacciones de descomposición, de esta forma. Reacciones de sustitución o desplazamiento, de esta forma. Reacciones de intercambio o metátesis, de esta forma. Así va a ser la aplicación a los problemas. Entonces, todas las reacciones químicas lo van a clasificar en su forma, de acuerdo pues con estos nombres. Claro que hay reacciones químicas que están fuera de estas formas, que ya tienen otros nombres, que lo vamos a indicar a continuación. Aquí vamos a hablar para ello de reacciones endotérmicas y exotérmicas, ¿no? En esta parte, jóvenes, de las reacciones se van a clasificar en función a la energía involucrada en el proceso. Una reacción, si absorbe energía, se llama endotérmica. Endotérmica. Endo viene pues de adentro, térmica viene de calor, o sea, absorbe calor en forma de energía. Mientras que si en ese proceso o reacción química se libera energía, la reacción se va a llamar exotérmica. Exotérmica. Exo es hacia afuera, calor liberado, ¿no? En forma de energía. En las ecuaciones, esto, energía se va a indicar escrito en la ecuación, ¿no? O lo pueden indicar pues de forma gráfica, porque hay gráficas también de reacciones endotérmicas y exotérmicas. Pero nosotros vamos a ver aquí las ecuaciones. Una ecuación endotérmica se escribe de esta forma. Voy a colocar acá los reactantes y siempre va a ir acompañado de la energía para generar los productos, porque está absorbiendo energía. Esto acá puede variar, pues, ¿no? Puede variar. Puede ser una síntesis, puede ser una metátesis, ¿no? O una descomposición, no sé, pero si hay energía ya se le clasifica como exotérmica o endotérmica. Si la energía está absorbida o en el primer miembro de la ecuación, es endotérmica. Será exotérmica si ocurre lo contrario, ¿no? Se parte de los reactantes, se generan los productos y esto va acompañado de energía. Aquí se está liberando energía, liberando energía. Entonces, aquí también las sustancias pueden variar, ¿no? Puede haber varios reactantes, un solo producto, un solo reactante, varios productos, pero si hay energía liberada, se le va a llamar reacción exotérmica. Y en los problemas le van a escribir así, pues, ¿no? Sí involucra pues la energía. Por lo general, las reacciones endotérmicas, esto de acá, son muy lentas, jóvenes, ¿eh? Por eso requieren energía para producirse, ¿no? Requieren mucha energía para producirse. O sea, hay que activar a los reactantes. Los reactantes van a ser muy estables y por sí solos no van a reaccionar. Hay que darle mucha energía para generar los productos. Por eso se dice que las reacciones endotérmicas son reacciones muy lentas y requieren mucha energía de activación para iniciarlas. Mientras que las reacciones exotérmicas liberan energía porque ellos ya son inestables de por sí. Son rápidas las reacciones exotérmicas y a menudo son violentas, explosivas, ¿no? Las reacciones exotérmicas liberan fuego, joven, explosión, calor al ambiente, porque los materiales que van a reaccionar son inestables. En cambio, las endotérmicas no, son muy lentitas porque requieren pues calentar y calentar y calentar hasta que inicie pues la reacción. Las exotérmicas no. Pues hay que tener cuidado con los materiales que generan reacciones exotérmicas. La mayoría de materiales que generan reacciones exotérmicas se llaman combustibles. Ustedes
acercan un poquito de calor y ¡pum! Explotan, liberan fuego, ¿no? Y liberan gran cantidad de energía. Y justamente vamos a hablar en esta parte de estas reacciones exotérmicas, donde el reactante va a ser un combustible. A estas reacciones se llaman reacciones de combustión. Combustionar algo, jóvenes, es quemar algo, ¿no? Recuerden esa palabrita, combustión es quemar, prenderle fuego, ¿no? A algo. Las reacciones de combustión corresponden a los casos más representativos o más conocidas de las reacciones exotérmicas. Toda reacción es exotérmica, de combustión es exotérmica. Es decir, en estas reacciones se libera energía. Toda reacción donde se quema algo de combustión se libera energía. Por lo general, se libera la energía en forma de calor y energía luminosa. Se libera mucho calor y energía luminosa. Energía luminosa quiere decir, jóvenes, que aparece fuego, aparece una llama, ¿no? Sin embargo, a diferencia de las reacciones típicas exotérmicas, estas reacciones de combustión tienen una sola utilidad, que es de producir energía. Casi todas las reacciones químicas, jóvenes, que se dan pues en la naturaleza y en la parte industrial, se desarrollan con una finalidad, y la finalidad es aprovechar los productos que salen de la reacción. A nivel industrial, por ejemplo, aquí puede salir un insecticida, puede salir un plástico, puede salir una cerveza, puede salir un detergente. Se aprovecha siempre la energía, los productos. Los productos. La energía pues se desecha, ¿no? Pero en las reacciones de combustión ocurre lo contrario. Aquí no se aprovechan los productos, lo que se aprovecha es la energía. A menudo los productos se botan, ¿no? Al ambiente, y eso causa contaminación. Por eso, siempre que se quema algo, estamos contaminando. Pero ¿por qué quemamos algo, no? ¿Cuál es el objetivo de quemar algo? De producir energía. Quemamos gasolina, jóvenes, en los autos para convertir la energía en energía mecánica, ¿no? Y hacer mover pues el auto, ¿no? Quemamos leña, carbón. ¿Para qué? Para la energía pues liberada, preparar nuestros alimentos, ¿no? Quemamos el gas propano en nuestra cocina igualito, ¿no? Solamente para aprovechar la energía. No nos interesan los productos que salgan, ¿no? Lo dejamos libre y eso contamina. Por eso las reacciones de combustión son muy buenas para aprovechar la energía, pero son muy malas para el ambiente. Este es un tipo de reacción particular, ¿no? Reacción exotérmica, donde no se aprovecha pues el producto, ¿no? Que se obtiene. Lo que se aprovecha solamente es la energía. Bien, se tienen dos tipos, jóvenes, de combustión. Eso para los ejercicios de teoría. Uno se llama la combustión completa y otro la combustión incompleta, pero ambos son exotérmicas, ¿sabes? Porque ambos liberan energía. Su desarrollo, o sea, para que sea completa o incompleta, depende de la concentración del material comburente u oxidante, que normalmente es el oxígeno. Quiere decir que yo, para quemar un combustible, debo hacerlo frente al oxígeno, frente al aire, ¿no? Porque el aire contiene oxígeno. Por sí solo el combustible no se va a quemar. Y si yo empleo, jóvenes, poco oxígeno, la combustión va a ser incompleta. Si empleo mucho oxígeno, la combustión va a ser completa. ¿Cuándo voy a diferenciar uno de otro? En los productos, jóvenes, ¿no? Y también lo pueden diferenciar en el color de la llama, del fuego que se produce. Si la cantidad de oxígeno es deficiente, poco oxígeno, la combustión va a ser incompleta porque el combustible no logra quemarse por completo. Pero si la cantidad de oxígeno es bastante grande, la combustión va a ser completa, el combustible pues se quema completito, ¿no? La forma más común de reconocer a una combustión completa e incompleta es a partir de los productos generados y el color de la llama. Y esto sería así, fíjense. Cuando la combustión es completa, la ecuación se va a escribir así, jóvenes. Vamos a colocar acá el combustible, me van a dar de dato en el problema, yo le debo sumar siempre el oxígeno, voy a colocar la flechita, y siempre que vea en la ecuación el CO2 y el agua como producto, siempre que vea estos materiales en la ecuación, ¿ah? Porque visualmente no se pueden ver, el CO2 es incoloro, el vapor de agua también es incoloro, ¿no? Pero si me dan una ecuación y yo veo esto como producto, en la reacción de combustión voy a decir, esa es una combustión completa. Siempre que aparezcan estos dos, ¿ah? Esto va acompañado de una llama no luminosa, o sea, un fuego que no alumbra. Y ustedes lo verían de este color, fíjense. Llama azul, no luminosa. Esta es la llama que usualmente está en su cocina, ¿verdad? Ustedes prenden su cocina de noche, apagan pues su foco
y van a notar que es oscuro la cocina. Esto no alumbra nada, ¿no? O alumbra muy poco, es una llama no luminosa, se llama. Significa que aquí se está quemando completito el combustible y los productos son el CO2 y el agua. Es una buena combustión, se está aprovechando el máximo el combustible. ¿Por qué? Porque hay mucho oxígeno. Pero cuando el combustible es muy pesado o hay muy poco oxígeno, la combustión se vuelve incompleta. Y la ecuación va a tener esta forma. Combustible más oxígeno, estos van a ser los productos. Van a ser variables, puede ser C, CO, C, más agua u otros componentes, ¿no? Otros componentes. Aquí el carbono ni siquiera ha sido quemado, oxidado, ¿no? Aquí ha sido oxidado en parte, pues es incompleto. Y la llama que aparece normalmente es luminosa, es una llama que sí alumbra, ¿no? Y lo pueden ver pues de este color, ¿no? Llama luminosa. Entonces una mala combustión. Mala combustión porque no se está aprovechando al máximo el combustible y segundo, jóvenes, porque uno de los productos de esta reacción es el CO, que es un gas muy tóxico, a diferencia del CO2. Muy tóxico, este monóxido de carbono, cuando se respira, jóvenes, produce hipoxia. Quiere decir que se mete a nuestra sangre, impide, jóvenes, que se asimile el oxígeno y morimos pues por ahogamiento, ¿no? O sea, nuestro cuerpo no recibe oxígeno y poquito a poquito vamos a sentir sueño, sueño, dolor de cabeza, nos dormimos y ya no despertamos jamás, porque se muere por esto, ¿no? En los incendios, por ejemplo, las personas mueren jóvenes por el CO, no mueren por el fuego, ¿no? Eh, Se desmayan gracias a este gas y luego pues el fuego los quema, ¿no? Los achicharra, pero no mueren por el fuego directamente, o sea, mueren por este gas. Este gas no permite la respiración. La persona se desmaya y muere pues dormida, ¿no? Por eso a este gas también se le llama el gas de la muerte dulce, dicen, ¿no? Gas de la muerte dulce. ¿Por qué? Porque muchos dirían, pues yo preferiría morir durmiendo que morir pues cuando me atropelle un auto o morir con una enfermedad así, ¿no? Hay muchas personas jóvenes que se suicidan con este gas, ¿no? Llevan una combustión incompleta, se encierran pues en un cuarto, poquito a poquito, ¿no? Van absorbiendo este gas, se duermen y ya no despiertan más. Muy peligroso. Por eso, muchachos, siempre que vean llamas de este color, eh, eh, ventilen el ambiente, ¿no? Por eso cuando ustedes queman a veces su basurita o cualquier cosa, sale esta llama. Pero no hay problema porque está pues al aire libre, ¿no? El problema es cuando está en un ambiente cerrado. Esta llama no debe estar, nos puede pues causar daño, ¿no? Nos puede causar daño. Lo que se busca es esto. Ahora, para reconocer ambas reacciones de combustión, solamente debo reconocer la completa, ¿no? O sea, si veo que hay esto, es completa. Si no hay esto, ya pues obviamente va a ser incompleta, ¿no? Porque aquí los productos son variables, ¿no? Aquí en una ecuación le pueden poner muchas cosas, pero si solamente aparece CO2 y agua, es completa. Si no aparece, ya es incompleta, pues, ¿no? Así lo van a reconocer. Bien, por último, y ya para desarrollar los ejercicios, vamos a ver un tipo de reacción más que se conoce como reacciones de óxido-reducción o reacciones redox, se llaman así. Ojo, jóvenes, que la clasificación de combustión que hemos mencionado, completa e incompleta, no está en la lista que hemos mencionado, pues, de reacción de síntesis, ¿no? De descomposición, de sustitución o desplazamiento, o de intercambio, ¿no? Son otro tipo de reacciones, ¿sabes? Porque los productos pues son variables, ¿no? Es otra naturaleza, otra escritura de la ecuación. Y aquí vamos a ver otra más, ¿no? Reacciones de óxido, reducción o reacciones redox. Bien, son reacciones químicas, jóvenes, donde además de la naturaleza de los reactivos, o sea, estos pueden ser de adición, descomposición, síntesis, ¿no? Pueden ser de desplazamiento, pero aparte van a ser redox. Ya no se toma en cuenta solamente la escritura de la ecuación, sino también se toma en cuenta la pérdida de electrones que va a haber para los átomos que van a participar en la reacción, eso se llama oxidación, o la ganancia de electrones de algunos átomos en la ecuación, que se llama reducción. O sea, en estas reacciones va a haber átomos que van a perder electrones, se van a oxidar, y va a haber átomos que van a ganar electrones, se van a reducir, se dice. Por eso de ahí el nombre de reacciones de óxido-reducción, porque hay oxidación y hay reducción, o simplemente reacciones redox, ¿no? Que esto viene del inglés, porque en inglés se escribe pues al revés, ¿no? Estos procesos de oxidación y reducción, ganancia y pérdida de electrones, ocurren de forma simultánea. Quiere decir que conforme uno va perdiendo electrones, el otro lo va ganando, pues.
Hay una transferencia de electrones, ¿no? Uno pierde porque el otro gana. Y esta pérdida o ganancia de electrones se puede reconocer a partir de los cambios en los números de oxidación o estados de oxidación de una o más sustancias dentro de los reactivos. Los números de oxidación, jóvenes, son las cargas que tienen los átomos dentro de un compuesto. Esas cargas al inicio van a tomar un valor y al final van a tomar otro valor si la reacción es redox. Si no lo es, esas cargas al inicio y al final van a ser las mismas. Solamente hay reacción redox cuando hay un cambio en esas cargas o números o estados de oxidación. Bien, eso de cargas, jóvenes, ustedes lo han visto pues, en los años anteriores, ¿no? En la parte de nomenclatura, pero aquí lo vamos a mencionar de nuevo. Por ejemplo, esta reacción, si vemos solamente la forma de la ecuación, diríamos pues que, miren, el zinc desplaza al hidrógeno, por eso se une con el cloro, y el hidrógeno queda libre, ¿no? Esa es una reacción de sustitución o desplazamiento. Pero también es redox. ¿Por qué? Porque si yo calculo las cargas que tiene cada elemento en la ecuación, vamos a ver que va a haber cambio de valores, ¿no? El zinc, aquí todavía no está combinado con nadie, se dice que tiene carga 0. El hidrógeno siempre que forma compuesto tiene carga +1. El cloro tiene -1. Siempre la suma de cargas va a ser igual a 0. Aquí, cada cloro que está combinado tiene carga -1. Haría una carga pues total de -2, porque hay 2 cloros. Y el zinc, para que sea 0, debe ser +2. Aquí el hidrógeno está solitario, es 0. Van a observar estos cambios. Miren, el zinc, de ser neutro, pasa a tener carga +2. Pierde 2 electrones. Esto lo hemos visto en la teoría del átomo, ¿no? Oxidación. Pierde 2 electrones. En cambio, el hidrógeno de acá, miren, +1, perdió un electrón, pero cuando pasa los productos se vuelve neutro, o sea, recupera el electrón que había perdido. Gana electrones, eso se llama reducción. Ustedes lo van a escribir así en función a las cargas, ¿no? Pero para ello hay que saber cómo se calculó estos valores, jóvenes. ¿Por qué aquí pongo 0? ¿Por qué el hidrógeno +1? ¿Por qué el cloro -1? ¿No? ¿Por qué estos valores? Para eso hay reglas, jóvenes, que ustedes lo han visto los años anteriores, pero vamos a reiterarlo acá. El estado o número de oxidación son estas cargas que ven acá. Aquí hemos puesto en rojito, jóvenes, los que han cambiado, nada más porque miren, el cloro no ha cambiado, ¿no? El zinc se ha cambiado de 0 a +2, el hidrógeno de +1 a 0. No todos cambian, ¿eh? Aquí algunos de los átomos no pierden o ganan pues electrones. El estado o número de oxidación es la carga eléctrica real o aparente que presenta un átomo, es esta carga de acá, cuando forma parte de un compuesto químico. ¿No? Es real esta carga cuando los compuestos están formados por cationes y aniones, porque los cationes y aniones sí tienen carga, y es aparente para los átomos que forman compuestos covalentes. Por ejemplo, aquí, no metal, estas cargas no existen en la realidad, pero se le asigna un valor para suponer pues, que la suma de cargas es igual a 0, ¿no? Los estados de oxidación de los átomos de un compuesto se pueden determinar a partir de 2 reglas simples, ¿no? O sea, estos valores se llegan mediante 2 reglas simples. Estas reglas son las siguientes. Primero, los elementos atómicos o moleculares que no forman parte de compuestos químicos se consideran neutros. Su estado de oxidación es 0. Por ejemplo, si en las ecuaciones ven cualquiera de estas especies así, hierro solito, aluminio solito, o H2, O2, O3, P4, solitos, ¿no? Sin combinarse con otros elementos diferentes, siempre voy a colocarle carga 0, como esta ecuación, el zinc está solitario, su carga es 0. El hidrógeno también está solitario, carga 0. En cambio, aquí el hidrógeno y el cloro sí están combinados, por eso sí tienen carga. Aquí el zinc y el cloro también están combinados, por eso sí tienen carga. Esta es la primera regla. Siempre que una ecuación vea una sustancia solitaria, ¿no? En forma atómica o molecular, voy a asumir que su carga es 0 porque es neutro, no está combinado con nadie. Este estado de oxidación aparece solo cuando un átomo se combina con otro, distinto a él. Segunda regla. La suma de las cargas de todos los átomos que forman parte de un compuesto es igual a 0 en sustancias neutras o es igual a la carga neta si es un compuesto ionizado. Por ejemplo, aquí puse que el hidrógeno es +1. ¿Y por qué puse que el cloro es -1? Porque la suma siempre debe ser 0. Lo mismo acá, ¿no? Estos dos cloros puse -1, sería -2. El zinc debe ser 2 porque la suma siempre debe ser 0. En compuestos neutros, ¿no? Porque estos son neutros, no tienen carga, pero va a haber compuestos que también son ionizados. Esta es la segunda regla. Y esto se escribe así, ¿no? La sumatoria de los números de oxidación o estado de oxidación en un compuesto neutro es igual a 0
o la sumatoria del número de oxidación en un compuesto que tiene carga es igual a la carga neta del ion. Ustedes se van a dar cuenta cuánto es neutro y cuándo es el compuesto ionizado. En la escritura se van a dar cuenta, ¿no? Ahora, obviamente, para que estas reglas sean de utilidad, se debe conocer por lo menos dos estados de oxidación de los elementos más comunes. Así como en matemáticas, cuando hablan de radicales, por lo menos deben saber pues el valor de raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, o cuando hablan pues de logaritmos, ¿no? Como menos, por lo menos deben saber pues el logaritmo de 2, logaritmo de 3 y así. Aquí también, jóvenes, para aplicar esta regla, estas sumatorias, por lo menos debo conocer los números de oxidación o estado de oxidación de dos elementos comunes. El hidrógeno, voy a asumir que siempre su carga va a ser más 1, aunque también tiene menos 1, pero son casos muy especiales. Y el oxígeno va a tener carga menos 2, aunque también tiene más 2 y menos 1, pero en casos muy especiales. Significa, jóvenes, que cuando yo tengo un compuesto donde está el hidrógeno y el oxígeno, le voy a dar estas cargas y por diferencia de 0 o de la carga neta del ion, puedo hallar la carga del elemento que falta en esa fórmula, lo cual representan estos acá los valores más comunes. Pero también sería importante recordar, muchachos, los estados de oxidación de elementos que poseen un único valor, ¿no? Esto ya como algo adicional. En la tabla periódica están las cargas de todos los átomos, ¿ah? Pero ustedes si pueden recordar, aparte del hidrógeno y el oxígeno, las cargas para aquellos elementos que tienen un solo valor, porque algunos tienen 2, 3, 4 valores de cargas, sería pues muy bueno, ¿no? Como el caso de los alcalinos. Todos los alcalinos, siempre que vean litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, en compuestos va a tener pues más 1. Todos ellos tienen más 1 en sus compuestos. Y de los alcalinos térreos, ¿no? Como el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio y el bario tienen más 2. Todos, en sus compuestos tienen más 2. ¿No? Y conociendo pues principalmente estos dos y aplicando esta última relación, puedo calcular el número de oxidación de cualquier elemento combinado con ello, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver el estado de oxidación del fósforo. El fósforo, jóvenes, es un elemento que tiene 3 cargas. Tiene carga menos 3, más 3 y más 5, que son los comunes. También tiene más 1 y tiene más 4, ¿no? Pero sus más comunes son menos 3, más 3 y más 5. ¿Cómo saber qué carga está utilizando el fósforo en sus compuestos? Primero me deben dar la fórmula de su compuesto, ¿no? Me pueden dar así. Este compuesto, fósforo 2, oxígeno 5. Y me pueden pedir qué carga está empleando el fósforo en este compuesto, qué número de oxidación. Entonces, para poder hallar su número de oxidación, tengo que aplicar esta regla de acá. Como la especie es neutra, no tiene carga, la suma de todas las cargas de los átomos que hay acá hay 7 átomos, debe ser igual a 0. Como yo desconozco el valor del fósforo, voy a llamarle que su carga es X. Pero del oxígeno sí lo conozco, vale menos 2. Acá está. Entonces yo voy a sumar ahora las cargas, ¿no? 2 fósforos sería 2X. Acá está, 2X. 5 oxígenos sería cada oxígeno es menos 2. La suma me va a dar 0, de acuerdo a esta expresión. Hago los cálculos. Esto sale pues menos 10. Pasa al otro lado más 10. 2X igual a más 10. X valdría pues más 5, ¿no? Esa es su carga. Quiere decir que el fósforo aquí está utilizando más 5. Como lo calculé en relación pues a esto, he sumado las cargas y me ha dado 0, ¿no? Conociendo obviamente al oxígeno, porque si no lo conociera el oxígeno tendría pues 2 variables, ¿no? Ahora, les puede venir así. Miren, a esta especie ya no es neutra como acá, sino tiene carga, miren, carga menos 2. Entonces, para esta especie vamos a aplicar esto de acá. La sumatoria de número de oxidación o estado de oxidación es igual a la carga del ion. O sea, cuando yo sume la carga del hidrógeno, del fósforo y el oxígeno, ya no me debe dar 0, sino me debe dar menos 2. Menos 2. Entonces, voy a calcular también aquí del fósforo. Del hidrógeno ya sé que vale más 1. Acá está, lo hemos asumido. Del fósforo voy a llamarle X. Y de cada oxígeno va a ser menos 2. Voy a sumar así entonces. Más 1, que es el hidrógeno, más X, que es el fósforo, más 4 veces menos 2, porque son 4 oxígenos. Cada oxígeno vale menos 2. Esto ya no le iguala a 0, ¿ah? Lo igualas a 0 solamente cuando es neutro. Tienes que igualarle a la carga del ion cuando es una especie ionizada. Esto lo iguala a menos 2. A menos 2, ¿no? Entonces, voy a despejar. Miren, aquí sale menos 8. Con él saldría menos 7. Menos 7 pasa al otro lado, más 7. Más 7 menos 2, X sale más 5 también. Bueno, aquí conciencia que tengan el mismo valor, ¿no? Puede salir otro valor también, no interesa, pero así se calcula, jóvenes, los números de oxidación.
Esto de forma rápida, muchachos, porque, como digo, estos puntos ya ustedes deben haberlo tratado, ¿no? Bien, agente oxidante y agente reductor. Una vez, jóvenes, que yo identifique que la reacción que me están dando es redox porque hay cambio de valores, eh, voy a reconocer a dos tipos de reactantes, el que se llama el agente oxidante y el agente reductor. Se denomina así a los reactantes que generan los procesos de oxidación y reducción respectivamente. Quiere decir que si me piden quién es el agente oxidante, yo voy a buscar aquel reactante que provoca la oxidación. Y agente reductor es aquel reactante que provoca la reducción. Por eso le llaman agentes, ¿no? Ellos son responsables de la oxidación y responsables de la reducción. Pero para ello tendría que visualizar, jóvenes, la oxidación y la reducción. Por eso, normalmente los ejercicios, cuando ustedes quieren identificar al agente oxidante y reductor, no lo van a hacer pues de esta forma, ¿no? Sino van a ser analizando pues los cambios en número de oxidación. El oxidante o agente oxidante es el reactante que provoca la oxidación, por definición. Pero esto lo logra al quitarle electrones a otra sustancia. Quiere decir que el agente oxidante en la reacción química redox se va a reducir, va a ganar electrones. Y eso pues lo que tiende a confundir a los estudiantes, ¿no? El agente oxidante no es el que se oxida, sino el agente oxidante es el que provoca la oxidación. Pero para que lo logre, debe quitarle electrones a otros átomos y así el otro átomo se oxida, pues. Pero al quitarle, él se queda con los electrones. Y al quedarse con los electrones, está ganando electrones y dice que se reduce. Por lo tanto, jóvenes, si tengo una ecuación redox y me piden quién es el agente oxidante, yo voy a buscar a la sustancia que se reduce, que gana electrones. Él es el agente oxidante. Mientras que el agente reductor es el reactante que provoca la reducción. Y esto lo logra suministrando electrones a otra sustancia. O sea, para yo provocar que otro se reduzca, le debo dar electrones porque él debe ganar, pues. Pero ¿qué está pasando conmigo? Estoy perdiendo electrones, me estoy oxidando. Se dice entonces que el agente reductor es aquella sustancia que se oxida. Si me dan una reacción redox y yo quiero saber quién es el agente reductor, debo buscar aquel que pierda electrones, aquel que se oxida. En la reacción anterior, jóvenes, el agente oxidante es el H-cloro, ¿no? Pues el hidrógeno se reduce y el que se reduce es el agente oxidante. Mientras que el agente reductor es el zinc. ¿Por qué? Porque el zinc se está oxidando. El que se oxida es el agente reductor. Por eso aquí hay confusión en cuanto pues a la terminología, ¿no? Pues, por regla práctica, para los problemas cuando le den una reacción redox, si ustedes quieren saber quién es el agente oxidante, debo buscar en la ecuación quién se reduce. Él es el agente oxidante, el opuesto. Si quiero buscar quién es el agente reductor, debo buscar al que se oxida en la ecuación. Es el agente reductor. En esta ecuación que hemos dado, miren, ¿qué pasa con el signo? El zinc de 0 a más 2 está perdiendo electrones. Se oxida, el zinc se oxida. Por lo tanto, el zinc es el agente reductor. En cambio, el hidrógeno del H-cloro, miren, de positivo se vuelve neutro, está recuperando electrones, está ganando, se está reduciendo. El que se reduce es el agente oxidante. Así lo van a reconocer, ¿no? Es así. El hidrógeno, fíjense, ¿no? De más 1 está pasando a 0, está ganando un electrón, está recuperando un electrón. Pero como son dos hidrógenos, siempre se balancea aquí, jóvenes, y se cuentan los electrones totales. 2. Claro que en esta parte no vamos a ver tanto esto, ¿no? Simplemente el cambio. Si está yéndose del positivo al negativo, es que está ganando electrones. Ya sabemos eso por la clase de átomos de iones, ¿no? Los aniones se producen por ganancia de electrones. Entonces, él está tendiendo a los aniones 2 electrones. En cambio, la oxidación, el zinc, está pasando del positivo, del 0 al positivo. Está perdiendo electrones, está perdiendo 2 electrones. Entonces, esta sustancia se está reduciendo, acá está el hidrógeno, él es el agente oxidante. Esta sustancia se está oxidando, él es el agente reductor, ¿no? Como está indicado en esta parte. Lo van a reconocer de esa forma. Ahora, los productos de la reacción redox también tienen nombres, pero eso ya tiene que ver con el proceso en sí, ¿no? Así, este compuesto final, zinc cloro 2, corresponde a la forma oxidada, porque ahí está el zinc oxidado, ¿no? El zinc ya está oxidado acá. Esta es la forma oxidada. Pues se obtiene a partir de la oxidación, mientras que el hidrógeno neutro acá corresponde a la forma reducida, porque aquí el hidrógeno se está reduciendo. Este es el hidrógeno
ya reducido. Cuando hablan de forma oxidada, forma reducida, son los productos. Cuando hablan de agentes, son los reactantes. Son los reactantes en los ejercicios. Bien, esa sería la parte teórica, jóvenes, de esta clase. Lo que vamos a ver ahora son las aplicaciones, ¿no? Los ejercicios de la práctica dirigida, y va a estar en función, pues, de la teoría que hemos dado, ¿no? Aquí básicamente hay que recordar los conceptos de reacción química. ¿Qué es una reacción química? ¿Qué se observa en las reacciones químicas? Que son las evidencias. Segundo, diferenciar una reacción química de una reacción física, ¿no? ¿Cuándo es un cambio físico? ¿Cuándo es un cambio químico? Tercero, darle un nombre, ¿no? A una ecuación química como reacción de síntesis, descomposición, ¿no? Sustitución o intercambio, ¿no? Diferenciar una reacción exotérmica, endotérmica y los tipos de reacción de combustión, cuándo es completa, cuándo es incompleta, ¿no? Y analizar, pues, detalles de las reacciones redox. Todo es teoría. Por lo tanto, pues, la teoría se resuelve con la teoría, como ya sabemos, ¿no? Bien, primer problema. Dice, respecto a las reacciones químicas hay que indicar la veracidad o falsedad de estas afirmaciones. Dice, son procesos químicos, ¿sí? Las reacciones químicas son cambios químicos que se desarrollan al interaccionar una o más sustancias químicas o por efecto de la energía. Verdadero. Esto está en la definición, jóvenes, primaria que hemos dado en la primera hoja. Segundo, el resultado son nuevas sustancias con propiedades y estructuras distintas a las iniciales, ¿sí? Hemos dicho que al final va a haber sustancias con nueva fórmula, porque son nuevas, pues, ¿no? En cuanto a estructura. Tercero, dice, si una sustancia cambia de estado de agregación, o sea, de sólido se convierte a líquido o de líquido a gas, ¿esta es una evidencia que está ocurriendo en una reacción química? No. Todo cambio físico o cambio de estado de agregación es un cambio físico, pues. La vaporización del agua, ¿no? La fusión del hielo, la condensación del agua o la fusión del hierro, ¿no? O sea, son cambios físicos, porque ahí el material inicial y final sigue siendo el mismo. Entonces, esta tercera afirmación es falso porque los cambios de estado de agregación, cualquier cambio de estado, es físico, no es una reacción química. Entonces, el sustento, lo indicamos aquí, esto está en el concepto. Los cambios químicos que experimenta una sustancia se pueden dar por interacción con otras, por ejemplo, el hierro con el oxígeno forma el óxido, o por efecto de la energía, ¿no? Por ejemplo, si aplicamos electricidad al agua, el agua se descompone. El agua solita no necesita otra sustancia, ¿no? O sea, la reacción química puede darse al interaccionar una sustancia con otra o simplemente por efecto de la energía, ¿no? Correcto la primera afirmación. Segundo, también es verdadero porque todo cambio químico genera nuevas sustancias con estructuras, fórmulas distintas a las iniciales, ¿no? ¿Por qué? Porque los átomos se han reagrupado de manera distinta en relación, pues, a las sustancias iniciales, que son los reactantes. Y la tercera es falso porque los cambios de estado de agregación no corresponden, pues, a reacciones químicas, ¿no? Todo cambio de estado es un cambio físico, porque las sustancias al inicio y al final son los mismos. Esto ocurre, por ejemplo, en la fusión. Cuando el hierro se funde, sigue siendo hierro, ¿no? Solo que ahora está líquido, pues, ¿no? En la vaporización, cuando se evapora el alcohol, ¿no? El vapor sigue siendo alcohol, ¿no? O sea, no ha cambiado, ¿no? O en la sublimación, cuando la naftalina, ¿no? Se sublima, o los aromatizantes de baño se subliman, siguen siendo, pues, lo mismo, ¿no? No han formado nuevas sustancias, ¿no? Todo cambio de estado de agregación son cambios físicos, no son reacciones químicas. La respuesta sería, pues, acá la D. La D. Bien, para el ejercicio 2 también vamos a hablar de reacciones, ¿no? Dice, identifica la afirmación correcta, dice. Reacciones químicas, ¿ah? Se lleva a cabo solo entre reactantes que se encuentran en estado sólido, ¿no? En la ecuación química hemos dicho que los reactantes pueden estar en cualquier estado, sólido, líquido, gaseoso o estado acuoso, ¿no? No necesitan estar en estado sólido para generar reacciones químicas. Pueden hacerlo en estado sólido, pero también pueden hacerlo en estado líquido, en estado gaseoso o en estado de vapor, ¿no? Falso la primera. B, se produce ruptura de enlace debido a los choques entre las partículas que conforman los reactantes, ¿sí? Eso lo hemos puesto en ejemplo de la oxidación del hierro, ¿no? El hierro primero tenía enlace metálico, el oxígeno enlace covalente, pero cuando aparece el Fe2O3, que es el óxido de hierro, se han roto enlaces y se han reagrupado, ¿no? Los átomos. Y los enlaces se rompen por los choques, jóvenes, ¿eh?
Porque, ¿cómo imaginan ustedes que ocurre la oxidación del hierro, no? O sea, un clavo de hierro a la intemperie, el oxígeno son moléculas en el aire, ¿ah? Estos van a chocar con la superficie del hierro del clavo y ahí se van a romper pues enlaces, ¿no? Y se va a ir formando pues el óxido. Eso es verdadero. Dice, ¿toda reacción química se genera productos gaseosos? No necesariamente, ¿eh? Por ejemplo, en la formación de precipitados que hemos dicho, no aparecen pues gases, ¿no? No aparecen gases. Entonces esto no es correcto. ¿Todas ellas liberan energía? No. Hay algunas que absorben energía, ¿no? Como las reacciones endotérmicas absorben energía. Las que liberan son exotérmicas, ¿no? Por eso aquí la B es la respuesta correcta, ¿no? El sustento sería así. Bueno, aquí he puesto de gases, ¿no? A es incorrecto porque las transformaciones químicas de las sustancias no dependen del estado físico, ¿eh? Depende solamente de su naturaleza y de la energía involucrada, ¿no? Puede estar como sólido, líquido y gas, igual va a reaccionar, ¿no? La B sí es correcto porque la formación de nuevas sustancias a partir de sustancias iniciales se debe a un reordenamiento de los átomos a partir de la ruptura y formación de nuevos enlaces, ¿no? La C también es incorrecta. La liberación de sustancias gaseosas jóvenes hemos dicho que es una evidencia de una reacción química, ¿no? Siempre que se libera gases es que hay una reacción química. Sin embargo, no todas las reacciones químicas pues liberan gases, ¿no? Eso es obvio. Hemos dicho que esas 4 evidencias que hemos dado al principio, no todas se presentan pues al mismo tiempo, ¿no? Es el caso de las reacciones de precipitación. Cuando reaccionan líquidos, se generan productos y no aparecen pues gases, ¿no? No aparecen gases. O sea, la generación de productos gaseosos no es un absoluto, ¿no? Es decir, no se presenta en todas las reacciones químicas. Y por último, la D también es incorrecto. Solo las reacciones exotérmicas liberan energía en su desarrollo, ¿no? Porque otras que absorben energía se llaman endotérmicas, ¿no? Pero aquí dice que todas liberan energía. No. Hay algunas que absorben y se llaman endotérmicas. Por eso la clave aquí sería pues la B. Pero esto hay que corregir aquí, ¿no? Aquí es reacciones químicas, ¿no? Había puesto, seguimos en la parte de gases. Reacciones químicas. Bien, eso en cuestiones teóricas, ¿no? En la parte práctica, jóvenes, vendría pues así, ¿no? Como el problema 3. Tenemos pues aquí 4 procesos y me piden señale la alternativa que indique cuál no es reacción química, ¿no? ¿Cuál no es reacción química? Bien, se supone que de los 4, 3 son y uno no es. La teoría dice que para que sea reacción química, al final del proceso debe aparecer una nueva sustancia, porque si sigue siendo la misma, no es reacción química, pues, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería pues la D, ¿no? Porque la D es la fusión del hielo, es un cambio de estado. Hielo es agua sólida, cuando se funde tenemos agua líquida, pero sigue siendo agua, ¿no? La misma fórmula H2O. Eso no es una reacción química. En cambio, la oxidación, si es reacción química, aparece un óxido, ¿no? Agregado de la leche aparece un ácido, pues la leche de dulce se vuelve ácido, ¿no? Quema de un papel, combustión. Siempre que se quema algo aparece CO2 y agua, ¿no? Entonces aparecen nuevas sustancias, menos aquí. Aquí no aparecen nuevas sustancias, entonces esto, la D no es un cambio químico, no es reacción química, es un cambio físico nada más. Bien, eso está por la definición, ¿ah? Para que un proceso donde ocurre la transformación de la materia sea considerada reacción química, debe de observarse la formación de nuevas sustancias. Deben aparecer nuevas sustancias, con propiedades y estructuras, o sea, fórmulas diferentes a las iniciales. Y en los 3 casos sí aparece eso, menos en el último, ¿no? En la oxidación del hierro, que está presente en el acero, el metal hierro se convierte en óxido, pues una nueva sustancia, óxido, ¿no? Químico. Agregado de la leche, la lactosa, que es un azúcar, se convierte en ácido láctico, químico, ¿no? Porque un azúcar, un ácido se transforma. Quema del papel, la celulosa se convierte en CO2 y agua, químico, nueva sustancia. En cambio, la fusión del hielo, el agua sólida se convierte en agua líquida por calentamiento, pero sigue siendo agua. Entonces, esto no es un cambio químico, pues. No es una reacción química, es un cambio físico, porque es un cambio de estado. Luego, la fusión del hielo no representa una reacción química, es una transformación física ordinaria, ¿no? La clave sería la D. A ver, aquí, 3 reacciones hay que relacionarlas, jóvenes, con los tipos que están aquí. Están las ecuaciones, ¿ah?
con los tipos que hemos visto. Bien, para eso hay que remontarnos pues a los tipos de reacción y veríamos este cuadro nuevamente, ¿no? Ahora identificamos, miren así, la primera reacción tiene un solo reactante y dos productos, ¿no? Tendría esta forma de acá, ¿no? Esta de acá, o sea, se trata de una reacción de descomposición, o sea que uno voy a relacionarlo con dos, no, perdón, A con dos, ¿no? A con dos. Ahora, la segunda reacción, miren, tenemos litio con el agua. Luego el litio aparece unido pues, con OH y un hidrógeno que había acá se ha separado. O sea, el litio ha reemplazado a hidrógeno de acá y se ha unido pues con el oxígeno y el hidrógeno. O sea, tiene esta forma de acá. Claro que está escrito pues al revés, el litio está adelante y el agua está después, pero es lo mismo, ¿no? Reacción de desplazamiento, ¿no? Desplazamiento. Entonces, dos relaciono con uno. Y la tercera, C, ¿no? Dos reactantes, un solo producto. Tiene esta forma de acá, pues, ¿no? Dos reactantes y un solo producto. O sea, la tercera reacción es de síntesis, aunque también lo pueden escribir ya por descarte, ¿no? Por descarte. Entonces sería así, ¿eh? Esto es descomposición, A con 2. Esto es desplazamiento, B con 1. Y esto es síntesis, porque tiene esta forma de acá, C con 3, ¿no? Entonces la respuesta de asociación sería pues de esta forma, ¿no? A con 2, ¿no? Descomposición, B con 1, desplazamiento, y C con 3, ¿no? Síntesis. La clave que corresponde a ello sería pues la B, ¿no? Perdón, la C, alternativa C. La clave sería la C. Simplemente recordando este esquema de clasificación, ¿ah? Bien. Problema 5. Aquí también tenemos 4 ecuaciones y nos piden pues la relación correcta respecto al tipo de reacción y el nombre, ¿no? Dice que esto es descomposición, este es desplazamiento, este es de adición, este es combustión completa. Bien, para las tres primeras hay que recordar pues nuevamente este cuadro, ¿no? Miren, a la primera reacción, dos reactantes, un solo producto, o sea, tiene esta forma de acá. Sería una reacción de síntesis, pero aquí dice descomposición, por lo tanto es falso. Falso. Ahora, la segunda reacción, miren, el zinc está solito, luego H cloro, luego el zinc ha desplazado al hidrógeno y se ha unido con el cloro. El hidrógeno ha quedado libre. Desplazamiento, sí, pues porque tiene esta forma de acá. Solo que está escrito al revés, ¿no? Zinc acá, H cloro acá, pero tiene esta forma. Esto sería correcto. Y si esto es correcto, es la respuesta, pues. La respuesta. Ahora, miren esta ecuación de acá. Un solo reactante, dos productos. Tendría esta forma de acá, ¿no? Un solo reactante y dos productos. Sería descomposición, pero aquí esa adición es falso. Entonces, esto acá es la respuesta. Ahora, esta ecuación, fíjense, el más O2, CO más agua. Combustión completa, ¿no? Recordamos, muchachos, la teoría de combustión, que la alternativa D también es incorrecta, por la combustión completa genera como producto siempre CO2 y agua. Combustión completa, CO2 y agua. Aquí no hay CO2 y agua, pues. CO y agua, ¿no? Debe haber CO2 y agua para que sea completa, por lo tanto esto también es incorrecto. El único correcto sería pues la B, ¿no? La B. Clave B. De acuerdo pues con la teoría. Bien, problema 6. Aquí, tipos de reacciones químicas. Dice, las reacciones entre ácidos y bases son de metátesis, pues se produce un doble desplazamiento. Recuerden que la palabra metátesis está asociado a la reacción de intercambio, ¿no? De intercambio. Para verificar si esto es verdad, tendríamos que escribir la reacción entre un ácido y una base, ¿no? Y eso, por teoría, se sabe, jóvenes, que siempre que reacciona un ácido con una base aparece una sal más agua. Vamos a ver, pues, si es de metátesis, ¿no? Como dice acá, o intercambio. Si es correcto, porque lo podemos escribir así. Siempre las reacciones de neutralización entre un ácido y una base generan como producto una sal y el agua. Son reacciones de metátesis, porque se desarrolla un intercambio doble de los componentes de los reactantes. Reacción de intercambio. Por ejemplo, si ponemos esta reacción, este ácido, H-cloro, reacciona con esta base hidróxido de sodio, se forma el cloruro de sodio más el agua. Noten, jóvenes, que ha habido un doble intercambio, ¿no? O intercambio. El hidrógeno con el OH van a formar el agua y el sodio con el cloro van a formar cloruro de sodio. Intercambio, reacción de intercambio. Por lo tanto, la primera afirmación es verdadera porque intercambio también es de metátesis. Segundo, también es correcta, jóvenes,
Porque hemos dicho que las reacciones endotérmicas son lentas, ¿no? Lentas, ¿por qué, jóvenes? Porque requieren mucha energía para activarlos. Hay que estar calentando, calentando, calentando hasta que se desarrolle. En cambio, las exotérmicas son rápidas y violentas, ¿no? Entonces aquí dice, la energía de activación de las reacciones endotérmicas es mayor que de las reacciones exotérmicas, sí, ¿no? Correcto. Las reacciones endotérmicas son aquellas que absorben energía para su desarrollo, endotérmica, ¿no? Son reacciones lentas, requieren mucha energía de activación para iniciar pues la reacción. En cambio, las exotérmicas no, pues un pequeño impulso y ya reacciona, ¿no? Es como si tienen un papel fosforito y pum, listo, se quema, ¿no? Es una reacción pues muy rápida, ¿no? Exotérmica, las endotérmicas son lentas. Y la tercera es falso, dice, solo las reacciones de combustión completa son exotérmicas. Hay dos tipos de combustión, hemos dicho, ¿eh? Completa e incompleta. Y ambas liberan energía, ambas son exotérmicas, ¿eh? Solo que en la primera se libera más energía porque es completa y en la segunda pues menos energía incompleta. Ambos se ve una llama, fuego, se libera energía. Pero aquí dice que solo las reacciones de combustión completa son exotérmicas. No, ambas, ¿eh? Combustión completa e incompleta son exotérmicas. Entonces esto es incorrecto. Todas las reacciones de combustión completa, o sea, tanto las reacciones de combustión completa como las de combustión incompleta son exotérmicas. Es decir, en todas ellas se libera energía en su desarrollo. En unos más, en otros menos, pero ambos liberan energía. Por eso lo correcto aquí sería 1 y 2, la clave la A. Bien, pregunta esa medición de Cantuta, a ver. Cantuta viene a veces más sencillo que San Marcos, pero igual, si aplican pues la teoría es fácil, pero si no tienen ni idea, jóvenes, ¿no? De qué hay que hacer acá, eh, porque no saben la teoría, les va a resultar difícil, ¿no? Dice, tenemos aquí 3 reacciones de combustión de 3 hidrocarburos líquidos, combustibles líquidos, ¿no? Señale cuál o cuáles de ellas se corresponden a una combustión completa. Entonces aquí hay que diferenciar cuándo es completa y cuándo es incompleta, ¿no? En la teoría lo hemos dado. La combustión completa tiene esta ecuación, ¿no? Lo hemos visto en la teoría. O sea, en los productos debe aparecer CO2 y agua. Busco pues acá los productos y la primera y la segunda cumple con esa condición. Este calor es la producida por la llama pues no luminosa, ¿no? O sea, lo veríamos así, ¿no? Pero aquí solamente veo la ecuación, no me están indicando la llama. Por lo tanto, solamente me fijo en los productos. CO2 y agua, CO2 y agua. La 1 y 2 son combustión completa. En cambio, la segunda ecuación, pues los productos son variables, ¿no? Entre ellos el CO, agua, ¿no? Entonces la tercera es incompleta. Llama no luminosa. Entonces la conclusión es que las reacciones 1 y 2 son reacciones de combustión completa. Entonces la clave aquí sería la alternativa A. Directo a un problema, ¿no? Bien, problema 8. Reacciones redox. Redox. Dice, se observa cambios en los números de oxidación de las sustancias debido a la pérdida o ganancia de electrones. Verdadero. Hay átomos que van a perder electrones, se oxidan, y átomos que van a ganar electrones, se reducen, ¿no? Segundo, dice, en el proceso de reducción participa la sustancia denominada agente oxidante. Sí. Si nosotros queremos saber quién es el agente oxidante, hay que buscar quién se reduce, ¿no? Hemos dicho, en la teoría. Esto es correcto. Ahora, el agente oxidante es la sustancia que en el proceso redox se oxida. No, el agente oxidante es el que se reduce, hemos dicho. El agente oxidante provoca la oxidación, no es el que se oxida, pero para provocar la oxidación debe reducirse. Por eso la tercera afirmación es falsa. Esto también está en la teoría. Primero es verdadero, porque en toda reacción redox ocurre de forma simultánea los procesos de oxidación y reducción. Esto debido a que por lo menos uno de los átomos va a perder o ganar electrones, ¿no? Esto se verifica por los cambios en las cargas, en los números de oxidación. Correcto. Segundo, hemos dicho, jóvenes, que el reactante que se reduce, es decir, reactante que participa en el proceso de reducción, se denomina agente oxidante. Pues al reducirse provoca la oxidación de la otra especie. O sea, el agente oxidante tiene esta definición, le hemos dado en la teoría. El agente oxidante es el que provoca la oxidación. No el que se oxida, el que provoca la oxidación. Pero para que logre que otros se oxiden, él debe reducirse. Es por eso que en la ecuación química, si yo quiero saber quién es el agente oxidante, debo buscar a la sustancia que se reduce, ¿no?
En el proceso de reducción participa el agente oxidante, sí, pues el que se reduce es el agente oxidante. Y la tercera es falso, porque el agente oxidante es el reactante que se reduce, no es el reactante que se oxida. El reactante que se oxida más bien es el agente reductor, que participa en el proceso de reducción, por lo que su producto se denomina forma oxidada, ¿no? No es el que se oxida, el agente oxidante es el que se reduce. Por eso es falso. La clave ahí sería pues la B. Y en el problema 9, miren, tenemos 4 reacciones químicas y hay que identificar cuáles son de ellas redox. Para saber si son redox o no, hay que calcular las cargas de todos los elementos jóvenes en cada ecuación y ver pues si hay cambio de valores, ¿no? Si hay cambio de valores, es redox. Si no hay cambio de valores, no es redox, ¿no? Para eso aplicamos simplemente las reglas, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo del sodio debo conocerlo porque todos los alcalinos tienen +1. Esto pues, +1, el oxígeno -2, puedo saber cuánto es del carbono. Aquí igualito, ¿no? Conozco del sodio, del oxígeno, sé del carbono. Conozco pues de los oxígenos, puedo calcular el carbono. Aquí hidrógeno y oxígeno se conocen porque la suma de cargas en todos ellos va a ser igual a 0. Y así voy a hacer para todos, ¿ah? Y en este cuadro vamos a indicar pues el resumen. Para el primero vamos a tener esto, ¿ah? Así están las cargas, ustedes lo pueden calcular. Miren, a todos los valores que hemos puesto acá, en cada caso suman 0. Miren, 2 hidrógenos sería +2, menos 2, 0. Aquí, cada oxígeno vale -2, pero como hay 2 sería -4, para que sea 0, +4. Esto sale -6, esto sale +2, para que sea 0, él debe ser +4. Esto sale -6, esto sale +1, para que sea 0 vale +4 esto de acá. Todas las cargas hemos sumado, ¿ah? Y bueno, el que no se conoce aquí es el carbono, pero yo conozco del sodio, del hidrógeno y el oxígeno, por eso puedo calcular del carbono. Y noten, jóvenes, que los valores no cambian, ¿no? El sodio al inicio +1, final, hidrógeno +1, carbono +4, +4, +4, oxígeno -2, -2, -2, ninguno cambia. Entonces, esto no es redox, no es redox. En cambio, en la siguiente reacción, si notan esto, miren, aquí hay hidrógeno 2, sería +2. Significa, jóvenes, que los dos oxígenos deben sumar -2, porque para que sea 0, pues, ¿no? Significa, jóvenes, de que acá el oxígeno es -1. En el agua el oxígeno es -2 y aquí el oxígeno está solitario y cuando está solitario es 0. Basta que ustedes identifiquen un cambio, ya van a decir que esa reacción es redox. Basta, ¿no? Uno nomás, jóvenes. Uno nomás. Y se van a dar cuenta, miren, cuando en la ecuación haya sustancias así elementales. Estos de acá, como son elementos, tienen carga 0, pero acá sí tienen carga. Entonces ya es redox, pues. Aquí también, este está solitario, tiene carga 0, pero acá está combinado, entonces su carga es distinto. Ya es redox, pues. Lo pueden reconocer. En cambio, por aquí todos están combinados y se puede calcular así, ¿eh? Los 3 oxígenos -2 sería -6. El azufre debe ser +6. En el agua siempre es así. Aquí, por ejemplo, yo conozco el hidrógeno, ¿no? Sería +2. Los oxígenos serían -8. Él debe ser +6. Y nota que ni uno cambia. Azufre +6, +6. Oxígeno -2, -2. Hidrógeno +1, +1. Ninguno cambia, no es redox. En cambio, la última reacción sí, ¿no? Miren, porque él es 0 y aquí está combinado. Y si está combinado, aquí sí tienen carga, ¿no? Cada hidrógeno es +1, +3. Este sería -3, ¿no? Y el nitrógeno pasa, pues, de 0 a -3 cambia. Hidrógeno de 0 +1 cambia. Y si hay cambios, es redox, ¿no? Por eso, de estas 4 reacciones, los que son redox son 2 y 4. Son reacciones redox porque hay cambios en los números de oxidación. La clave sería la D. Ahora, para este problema 10, hay que evaluar, jóvenes, los cambios que vamos a observar en esas reacciones, ¿ah? Aquí veo la ecuación, miren, el cobre está solito, 0. Aquí sí tiene pues carga, ¿no? Aquí yo conozco del hidrógeno, del oxígeno, no sé del nitrógeno, pero lo puedo calcular porque los 3 deben sumar 0. Aquí igualito, ¿no? No conozco del nitrógeno, pero sí este oxígeno. La suma debe ser 0 y en el agua ya se conocen los valores. El problema es conocer esta carga de acá, porque hay 2 elementos que no se conocen, ¿no? Que no se conocen. Entonces, hay que calcularlo en función, pues, a la forma de la ecuación. Miren, de aquí yo calculo que es 0. De esto puedo calcular, mira, este es +1. Esto sería -6, porque hay 3 oxígenos, cada oxígeno -2. Sería -6. Este debe ser +5.
¿no? Más 1, más 5, menos 6, ¿no? Suman 0. Aquí también, si esto es menos 2, esto es más 2. Y aquí pues es más 2, menos 2, ¿no? Porque 2 hidrógenos sería más 2, menos 2. El problema es calcular la carga del cobre acá. ¿Qué carga tendrá? Entonces, cuando vean una ecuación de este tipo, jóvenes, y vean que esto se repite, ¿no? NO3 se repite